Yamoshi, el Saiyajin que había desafiado al régimen, se encontraba flotando inconsciente sobre las frías aguas de un río desconocido. La corriente lo arrastraba lentamente lejos de las tierras del rey Sadala. Lejos de su pueblo. Lejos del lugar donde su vida había cambiado para siempre. Su cuerpo estaba cubierto de heridas. Golpes. Sangre. Marcas de una batalla que jamás debió haber sobrevivido. El cielo comenzaba a oscurecer mientras el río avanzaba entre enormes montañas rocosas. El sonido del agua golpeando las piedras era lo único que rompía el silencio de aquella región olvidada. Y entonces, la corriente comenzó a disminuir. El cuerpo de Yamoshi chocó suavemente contra la orilla, quedando inmóvil. Como un cadáver abandonado por el destino. Pasaron unos segundos. Silencio absoluto. Hasta que unos pasos comenzaron a escucharse entre la vegetación. Una figura apareció lentamente. Una joven Saiyajin. Su mirada era seria. Atenta. Cabello oscuro moviéndose con el viento. En una de sus manos llevaba una lanza improvisada y sobre su espalda cargaba varias criaturas pequeñas que había cazado. La joven se detuvo al ver el cuerpo. Frunció ligeramente el ceño. No reconocía a ese Saiyajin. Se acercó lentamente. Sin bajar la guardia. Observó sus heridas. Sus brazos. Su rostro. Luego sus ropas. No pertenecía a esas tierras. Eso era evidente. Se agachó lentamente frente a él. Y en cuanto estuvo cerca, sintió algo. Una energía extraña. Inestable. Como si dentro de aquel cuerpo existiera algo salvaje intentando despertar nuevamente. La Saiyajin retrocedió ligeramente. Por un instante dudó. Sus ojos recorrieron nuevamente el cuerpo de Yamoshi. Si era alguien del exterior, podría ponerlos a todos en peligro. Podría atraer al rey Sadala. Podría condenar a su pueblo. Su mano se tensó sobre la lanza. La decisión más segura era dejarlo ahí. Que el río terminara el trabajo. Pero entonces, vio algo diferente. A pesar de todas las heridas, a pesar de la sangre, a pesar de aquel poder aterrador, ese joven no parecía un monstruo. Parecía alguien que había sufrido. Alguien destruido por el mundo exterior. La Saiyajin bajó lentamente su ar. Suspiró. Espero no arrepentirme de esto. Tomó el cuerpo de Yamoshi con dificultad. Era pesado. Mucho más de lo que aparentaba. Y comenzó a caminar. Las montañas alrededor parecían interminables. El viento golpeaba con fuerza. Y el frío se hacía cada vez más intenso. Después de varios minutos, la joven finalmente se detuvo frente a algo gigantesco. Un enorme cráter. Tan profundo que la oscuridad parecía tragarse todo en su interior. La Saiyajin observó hacia abajo. Luego miró nuevamente a Yamoshi. Maestro Bakuk, murmuró, espero que sepas qué hacer con él. Sin dudar más, dio un salto. El descenso fue brutal. El viento rugía alrededor. La presión del lugar aumentaba mientras bajaban cada vez más profundo. Las paredes del cráter parecían no tener fin. Y cuanto más descendían, más extraño se volvía el ambiente. La gravedad cambiaba. El aire pesaba. Incluso respirar se volvía difícil. Pero la Saiyajin continuó descendiendo sin detenerse. Como si ya estuviera acostumbrada. Hasta que finalmente, algo cambió. El mundo pareció doblarse sobre sí mismo. La gravedad se invirtió repentinamente. Y entonces, apareció. Un mundo oculto. Un enorme cielo subterráneo iluminado por extrañas luces naturales. Bosques gigantescos. Montañas suspendidas entre niebla. Criaturas enormes moviéndose en la distancia. Un lugar completamente distinto al mundo exterior. Un mundo que había permanecido escondido durante generaciones. Y mientras la Saiyajin avanzaba con el cuerpo inconsciente de Yamoshi, sin saberlo, acababa de llevar al joven Saiyajin al lugar que cambiaría su destino para siempre. La joven Saiyajin continuó avanzando por aquel mundo oculto mientras cargaba el cuerpo inconsciente de Yamoshi. A medida que descendía por senderos naturales entre enormes raíces y estructuras de piedra antiguas, el paisaje comenzaba a cambiar.
Poco a poco aparecieron señales de vida. Luces. Viviendas. Voces. Y finalmente, un pueblo. Pero no era como los pueblos del exterior. No había miedo. No había soldados. No había cadenas ni hambre. Los Saiyajin de aquel lugar eran distintos. Sus cuerpos eran fuertes y saludables. Los niños corrían libremente entre las estructuras de piedra y madera. Los ancianos conversaban tranquilamente alrededor de fogatas. Algunos entrenaban, pero no por obligación. No existía esa desesperación salvaje que dominaba el mundo exterior. Aquí, la vida parecía existir en paz. Varios habitantes voltearon al ver llegar a la joven Saiyajin. Sus miradas se dirigieron rápidamente al cuerpo que llevaba en brazos. Murmullos comenzaron a escucharse. Confusión. Preocupación. Pero la joven no se detuvo. Continuó avanzando hacia el centro del pueblo. Hasta llegar frente a una gigantesca estructura. Un enorme templo construido sobre una plataforma de piedra suspendida a gran altura. Lo más impresionante era que toda aquella estructura era sostenida únicamente por una columna extremadamente delgada y larga que se elevaba desde el suelo hasta perderse en las alturas. Parecía imposible que pudiera mantenerse en pie. Pero allí estaba. Imponente. Antiguo. Como si hubiera existido desde antes de que ese mundo fuera descubierto. La Saiyajin comenzó a ascender lentamente por los largos caminos de piedra que rodeaban la estructura. El viento soplaba con fuerza a esa altura. Y aún así, ella continuó avanzando sin detenerse. Finalmente, llegó a la cima. En la entrada del templo, una figura la esperaba. Un anciano Saiyajin. Su presencia era tranquila. Pero pesada. Incluso sin moverse, transmitía autoridad. Sus ojos envejecidos se posaron inmediatamente sobre el cuerpo inconsciente de Yamoshi. Frunció ligeramente el ceño. Asura, ¿qué haces aquí? ¿Y quién es ese sujeto? Su mirada se endureció. Azura bajó lentamente a Yamoshi al suelo. Todavía respiraba, aunque débilmente. Lo encontré en el mundo exterior. El anciano guardó silencio. Azura continuó. No sabía qué hacer con él, y cuando me acerqué, no sentí maldad, solo miedo. Dolor. Sus ojos bajaron por un momento. No pude dejarlo ahí. El anciano permaneció inmóvil. El viento movía lentamente sus ropas mientras observaba al joven Saiyajin. Y entonces, suspiró. Cometiste un error. Azura levantó ligeramente la mirada. No debiste traerlo aquí. La tensión se hizo pesada. No sabes quién es. No sabes qué problemas puede traer. El anciano observó el cielo subterráneo a la distancia. Este lugar ha permanecido oculto durante generaciones porque el mundo exterior está consumido por la ambición. Sus ojos volvieron a Yamoshi. Y ahora has traído a uno de ellos aquí. Azura bajó la cabeza levemente. Lo siento. El anciano no respondió de inmediato. Finalmente, se acercó lentamente al cuerpo de Yamoshi. Y en cuanto estuvo cerca, algo cambió. Sus ojos se abrieron apenas. Lo sintió. Una energía extraña. Antigua. Distinta a cualquier otra. Se agachó lentamente. Tomó el brazo del joven Saiyajin. Y entonces, la sintió con claridad. Ese poder era inestable. Violento. Pero también, extraordinario. El anciano permaneció en silencio varios segundos. Como si recordara algo. Algo que esperaba no volver a sentir jamás. Este poder, murmuró. Su expresión cambió levemente. No puede ser, Azura lo observó confundida. ¿Qué ocurre, maestro Bakuk? Pero el anciano no respondió. Ocultaba algo. Algo que no estaba listo para decir. Finalmente levantó lentamente el cuerpo de Yamoshi entre sus brazos. A pesar de su edad, su fuerza seguía siendo monstruosa. Llévenlo adentro. Azura lo siguió en silencio. Mientras ambos ingresaban al antiguo templo, sin saberlo, el destino de aquel mundo oculto acababa de comenzar a cambiar. El antiguo templo permanecía en silencio.
Solo el sonido del viento entrando entre las enormes estructuras de piedra y el leve eco de las criaturas lejanas del mundo subterráneo rompían la calma del lugar. En el interior de una pequeña habitación iluminada por antorchas azules, Barkut terminaba de limpiar las heridas del joven Saiyajin inconsciente. El cuerpo de Yamoshi estaba lleno de golpes, cortes, marcas de batalla. Pero lo más extraño, era que muchas heridas ya comenzaban a sanar por sí solas. Azura observaba en silencio mientras ayudaba al anciano. Necesitará reposo, dijo Barkut finalmente mientras colocaba vendas alrededor del brazo de Yamoshi. Azura bajó ligeramente la mirada. Todavía parecía preocupada. Espero no arrepentirme de esto. El anciano levantó lentamente la vista hacia ella. Azura apretó suavemente sus manos. Lo sé, maestro, pero usted me enseñó a ayudar a quienes no pueden defenderse. Sus ojos se dirigieron hacia Yamoshi. Y él estaba ahí, iba a morir. Barkut permaneció en silencio varios segundos. Luego soltó un leve suspiro. Era desconfiado. Siempre lo había sido. En un mundo gobernado por la tiranía del rey Sadala, la confianza podía destruir pueblos enteros. Pero aún así, Azura tenía razón. Ayudar a otros seguía siendo importante. Incluso en tiempos oscuros. Incluso para los Saiyajin. El anciano se puso lentamente de pie. Su mirada volvió a posarse sobre Yamoshi. Ese poder seguía sintiéndose extraño. Inquietante. Como si algo dormido dentro de ese joven estuviera esperando despertar nuevamente. Azura. La joven Saiyajin levantó la cabeza. Quédate aquí y vigílalo. Ella asintió de inmediato. Sí, maestro. Barkut tomó lentamente su bastón y comenzó a caminar hacia la salida de la habitación. Antes de irse, se detuvo unos segundos. Tengo que consultar algo con el oráculo. Azura abrió ligeramente los ojos. No era común que Barkut acudiera al oráculo. Mucho menos por alguien desconocido. Pero antes de que pudiera preguntar algo, el anciano ya se había marchado. La habitación quedó nuevamente en silencio. Azura observó a Yamoshi. Aún inconsciente. Su respiración era inestable. Como si incluso dormido, estuviera luchando contra algo dentro de sí mismo. Pasaron varios minutos. Hasta que unos pasos comenzaron a acercarse por los pasillos del templo. Fuertes. Firmes. La entrada de la habitación se abrió lentamente. Y una nueva figura apareció. Un joven Saiyajin. Alto. De mirada seria. Su presencia llenó el lugar apenas entró. A diferencia de los Saiyajin del exterior, su energía no era salvaje. Era controlada. Pesada. Como si estuviera perfectamente contenida. Sobre su espalda llevaba una enorme lanza de combate y varias marcas de entrenamiento cubrían sus brazos. Azura levantó ligeramente la mirada. Bazil, el joven asintió lentamente. El maestro Barkuk me envió. Sus ojos se dirigieron inmediatamente hacia Yamoshi. Y entonces, su expresión cambió levemente. Como si hubiera sentido algo extraño. Algo peligroso. Así que este es el sujeto del exterior, Azura asintió. Bazil se acercó lentamente. Observando al joven Saiyajin inconsciente. Y mientras más cerca estaba, más evidente se volvía. Ese poder no era normal. Incluso dormido, la energía de Yamoshi se sentía gigantesca. Inestable. Como un monstruo dormido. Bazil frunció ligeramente el ceño. Este sujeto es peligroso. Azura lo miró rápidamente. No creo que sea malo. Bazil permaneció observando a Yamoshi unos segundos más. Luego cruzó los brazos. Tal vez. Pero el poder de alguien así nunca trae tranquilidad. Mientras tanto, en lo más profundo del mundo subterráneo, Barkut avanzaba rápidamente entre antiguos senderos cubiertos por niebla. Aquel bosque era distinto a cualquier otro lugar de ese mundo oculto. Los árboles eran gigantescos. Sus troncos poseían una madera completamente blanca, como hueso antiguo. Y sus hojas violetas brillaban tenuemente en la oscuridad, iluminando el camino con una luz suave y misteriosa. El aire se sentía pesado. Espiritual. Como si aquel lugar estuviera vivo.
Cada paso que daba Barkuk hacía que pequeñas partículas luminosas se elevaran desde el suelo. El anciano continuó avanzando en silencio. Hasta que finalmente llegó al centro del bosque. Y allí estaba. El gran árbol. Una estructura colosal que se elevaba hasta perderse entre la oscuridad del cielo subterráneo. Sus raíces atravesaban toda la tierra. Sus ramas parecían sostener el propio mundo. Una energía inmensa emanaba de él. Antigua. Profunda. Sagrada. Barkuk se acercó lentamente. Su expresión era seria. Preocupada. Levantó lentamente una de sus manos, y apoyó el brazo sobre el enorme tronco blanco. Entonces cerró los ojos. Silencio. El bosque entero pareció detenerse. El viento desapareció. Las hojas dejaron de moverse. Y entonces, una voz resonó dentro de su mente. Antigua. Lejana. Como si proviniera del propio planeta. Barkuk, el anciano, abrió lentamente los ojos. Gran oráculo. Hubo un breve silencio. Ese poder, dijo Barkuk, ¿crees que sea él? Las raíces del árbol comenzaron a emitir un leve brillo violeta. Y entonces, la voz respondió. Sí, es él. El rostro de Barkuk cambió ligeramente. Incluso él parecía sorprendido. Entonces, el momento finalmente ha llegado. El árbol permaneció en silencio unos segundos. Y luego respondió. Cada vez está más cerca. El viento comenzó a soplar nuevamente entre las hojas violetas. Barkuk bajó lentamente la mirada. ¿Qué debo hacer? La respuesta tardó unos segundos en llegar. Haz lo que tu corazón dictamine. El destino ya fue escrito hace mucho tiempo. Barkuk frunció ligeramente el ceño. No le gustaba aquella respuesta. ¿Entonces todo esto era inevitable? Pero no hubo respuesta inmediata. La energía del árbol comenzó a debilitarse lentamente. Las hojas dejaron de brillar con intensidad. La voz del oráculo volvió a escucharse, pero esta vez, más cansada. Más distante. La oscuridad, ya se está moviendo. Y entonces, silencio. La conexión desapareció. Las luces violetas se apagaron poco a poco. Barkuk abrió rápidamente los ojos. Oráculo. No hubo respuesta. El anciano retrocedió lentamente. Algo estaba mal. Muy mal. Incluso el gran árbol parecía debilitado. Como si algo estuviera afectando al propio mundo subterráneo. Barkuk respiró profundamente. Y entonces lo sintió. Varias energías. Oscuras. Violentas. Moviéndose rápidamente. Directamente hacia el templo. Sus ojos se abrieron. Maldición, sin perder tiempo, Barkuk desapareció del lugar a gran velocidad. Mientras las hojas violetas caían lentamente alrededor del gran árbol, como si aquel antiguo ser supiera que algo terrible acababa de comenzar. El templo permanecía en calma, hasta que una enorme presión sacudió el ambiente. Las antorchas comenzaron a moverse violentamente. El suelo vibró levemente. Y entonces, dos presencias gigantescas aparecieron cerca del templo. Bazil abrió los ojos inmediatamente. Su expresión cambió. Maldición, murmuró. Azura se puso rápidamente de pie. ¿Qué sucede? Bazil miró hacia la entrada del templo. Otra vez esos sujetos, sin perder tiempo, tomó su enorme lanza y comenzó a avanzar hacia el exterior. Quédate aquí. Pero Azura frunció el ceño. No soy una niña. Ella también tomó sus armas y salió junto a él. En cuanto ambos abandonaron el templo, las vieron. Dos criaturas monstruosas avanzaban destruyendo parte de la vegetación alrededor. Eran enormes arañas de varias patas cubiertas por una coraza negra y gruesa como roca volcánica. Sus múltiples ojos brillaban con una luz rojiza enfermiza. Y de sus bocas caía una sustancia oscura que quemaba lentamente el suelo. Engendros del mundo hueco. Criaturas salvajes que normalmente evitaban acercarse al pueblo. Pero últimamente, cada vez aparecían más. Y cada vez eran más agresivas. Una de las arañas soltó un chillido monstruoso y se abalanzó directamente contra ellos. Bazil reaccionó primero.
Desapareció del suelo y apareció frente a la criatura. Su lanza brilló con energía. La punta impactó violentamente contra la cabeza del monstruo. La onda de choque sacudió los alrededores. Pero la criatura apenas retrocedió. Sus patas gigantescas golpearon el suelo violentamente y una de ellas atrapó a Basil lanzándolo contra varias rocas. Azura aprovechó la apertura. Saltó hacia una de las bestias girando rápidamente sobre sí misma. Su pierna impactó directamente contra uno de los ojos de la criatura. La araña chilló de dolor y respondió lanzando una enorme red oscura. Azura apenas logró esquivarla. La red impactó contra una estructura cercana derritiendo parte de la piedra. ¿Qué demonios les ocurre?, gritó Azura. Las criaturas parecían completamente fuera de control. Más violentas que nunca. Basil volvió a levantarse rápidamente. Su energía comenzó a elevarse. Un aura rojiza cubrió su cuerpo. Azura, atrás. Basil se lanzó nuevamente al ataque, intercambiando golpes violentos contra una de las bestias. Cada impacto hacía temblar el suelo. La araña intentó atravesarlo con una de sus patas gigantescas, pero Basil la atrapó con ambas manos. Sus músculos se tensaron. Con un rugido brutal logró desviar el ataque y lanzó a la criatura contra una enorme formación rocosa. Pero la segunda bestia apareció detrás de él. Demasiado rápido. Sus enormes mandíbulas se cerraron violentamente. Basil apenas logró cubrirse. La presión lo envió disparado contra el suelo. Azura abrió los ojos alarmada. Basil intentó acercarse, pero la otra criatura lanzó varias patas afiladas hacia ella. Azura comenzó a esquivarlas rápidamente mientras se desplazaba por las estructuras del templo. Pero estaba siendo superada. Eran demasiado fuertes. Demasiado agresivas. Mientras tanto, dentro del templo, el cuerpo de Yamosi comenzó a reaccionar. Incluso inconsciente, su cuerpo sentía aquellas energías gigantescas. El peligro. La violencia. Como si un instinto salvaje dormido dentro de él hubiera despertado nuevamente. Sus dedos comenzaron a moverse lentamente. Su respiración se alteró. Y entonces, sus ojos se abrieron de golpe. Yamosi respiró agitadamente. Confundido. Desorientado. No sabía dónde estaba. No entendía qué ocurría. Su cabeza comenzó a doler violentamente. Y entonces, flashbacks. Sangre. Gritos. El rostro de Daikon. Korn sonriendo. Su madre llorando. Explosiones. Muerte. Y luego, vacío. Yamosi tomó su cabeza con fuerza. ¿Qué? Su respiración se volvió pesada. No entendía nada. Ni siquiera sabía quién era. Pero entonces, escuchó algo. Explosiones. Gritos. Su cuerpo reaccionó solo. Por puro instinto. Se puso lentamente de pie. Todavía débil. Todavía confundido. Y comenzó a caminar hacia el exterior del templo. La luz del mundo subterráneo iluminó lentamente su rostro. Y cuando finalmente levantó la mirada, vio la batalla. Las enormes criaturas. Azura y Basil luchando desesperadamente. Y algo dentro de él reaccionó nuevamente. La batalla comenzaba a inclinarse. Y no a favor de los Saiyajin. Azura respiraba con dificultad mientras retrocedía entre las estructuras destruidas del templo. Sus brazos temblaban. Varias heridas cubrían su cuerpo. Y aún así, seguía peleando. Basil tampoco estaba mejor. La enorme criatura había comenzado a superarlo por pura fuerza bruta. Cada golpe de aquellas patas monstruosas hacía que el suelo se agrietara violentamente. ¡Maldición!, rugió Basil mientras bloqueaba otro ataque con su lanza. Pero las bestias no se detenían. Parecían completamente fuera de control. Como si algo las hubiera enloquecido. Una de las arañas soltó un chillido brutal y desapareció repentinamente de la vista de Azura. ¿Qué? Demasiado tarde. La criatura apareció sobre ella. Las enormes patas descendieron violentamente. Azura apenas logró cubrirse antes de ser aplastada contra el suelo.
El impacto destruyó parte de la roca debajo de ella. La Saiyajin intentó levantarse, pero la bestia la sujetó violentamente de la cabeza con una de sus enormes extremidades. Y comenzó a presionar. Azura abrió los ojos. La presión aumentaba cada segundo. El suelo se agrietaba alrededor de su cuerpo. Sus manos intentaban apartar aquella monstruosa pata, pero era inútil. La fuerza de la criatura era demasiado grande. Su visión comenzó a nublarse. A pocos metros, Bazil vio lo que ocurría. Azura intentó ir hacia ella. Pero la segunda bestia se abalanzó brutalmente sobre él. Sus enormes patas atraparon el cuerpo del Saiyajin y lo estrellaron violentamente contra una pared de piedra. La estructura explotó. Bazil escupió sangre. Intentó levantarse, pero la criatura lo mantenía inmovilizado. Por primera vez, ambos estaban siendo derrotados. Azura seguía luchando desesperadamente por liberarse. Pero la presión sobre su cabeza aumentaba cada vez más. Sus fuerzas comenzaban a desaparecer. Y entonces, lo vio. A unos metros de distancia, Yamoshi observaba la escena. Todavía confundido. Todavía perdido. Pero sus ojos se clavaron en los de Azura. Y vio algo que ya había visto antes. Desesperación. Dolor. Miedo. Los recuerdos regresaron violentamente. Daikon. Su pueblo. Sangre. Gritos. La sensación de perderlo todo. Algo dentro de él volvió a romperse. Y entonces, explotó. Una presión monstruosa sacudió el templo entero. El suelo tembló. Las estructuras comenzaron a resquebrajarse. El aire vibró violentamente. Las dos criaturas se detuvieron de inmediato. Sus múltiples ojos se dirigieron lentamente hacia Yamoshi. Sorprendidas. Alertas. Una energía salvaje comenzaba a envolver el cuerpo del joven Saiyajin. Sus pupilas desaparecieron lentamente. Su aura comenzó a expandirse violentamente alrededor suyo. El viento explotó en todas direcciones. Azura abrió ligeramente los ojos. Incluso la presión sobre su cabeza pareció disminuir por un instante. Ese poder, Bazil también lo sintió. Y por primera vez desde que había llegado, su expresión seria se quebró. No podía creerlo. La energía de ese sujeto era monstruosa. Yamoshi levantó lentamente la cabeza. Su respiración era pesada. Inestable. Como si apenas pudiera contener aquello que despertaba dentro de él. Y entonces, las criaturas retrocedieron. Por puro instinto. Porque incluso ellas podían sentirlo. Ese Saiyajin no era normal. Y entonces, Yamoshi desapareció. El suelo explotó bajo sus pies. Ni Azura ni Bazil pudieron seguir su movimiento. En un instante, ya estaba encima de una de las criaturas. Su puño descendió brutalmente. El impacto fue monstruoso. La cabeza de la bestia se estrelló violentamente contra el suelo, enterrando gran parte de su gigantesco cuerpo entre rocas y tierra. La onda de choque recorrió todo el templo. Las estructuras cercanas comenzaron a derrumbarse. La criatura soltó un chillido desgarrador mientras intentaba levantarse, pero Yamoshi no le dio oportunidad. La tomó violentamente de una de sus enormes patas y la arrastró varios metros destruyendo todo a su paso. La bestia intentó clavar sus mandíbulas sobre él, pero Yamoshi la golpeó nuevamente. Directo al rostro. La coraza negra de la criatura se quebró parcialmente. Azura abrió los ojos sorprendida. ¿Qué es ese poder? Pero la segunda bestia atacó inmediatamente. Sus enormes patas descendieron desde atrás intentando atravesar a Yamoshi. Sin siquiera mirar, el joven Saiyajin atrapó una de ellas con una sola mano. El suelo se hundió bajo sus pies por la presión del impacto. La criatura chilló violentamente. Yamoshi levantó lentamente la mirada. Sus ojos estaban completamente perdidos. Vacíos. Como si ni siquiera supiera dónde estaba. Con un movimiento brutal, giró el cuerpo de la gigantesca araña y la lanzó a través del templo. La criatura atravesó varias estructuras de piedra antes de estrellarse contra una enorme formación rocosa. La montaña explotó parcialmente.
Pero incluso eso no fue suficiente para detenerlas. Las dos criaturas volvieron a levantarse. Heridas. Furiosas. Y entonces atacaron al mismo tiempo. Una lanzó enormes redes oscuras mientras la otra se abalanzaba directamente sobre Yamosi. El joven Saiyajin desapareció nuevamente. Las redes atravesaron únicamente el aire. Yamosi reapareció encima de una columna destruida. Su aura salvaje rugía alrededor suyo. Las criaturas intentaron reaccionar, pero ya era demasiado tarde. Yamosi descendió como una explosión. Impactó primero contra una de las bestias. Su rodilla atravesó violentamente parte de la coraza del monstruo. La criatura chilló de dolor. Y antes de que pudiera escapar, Yamosi tomó su cabeza con ambas manos. El aura alrededor suyo explotó violentamente. Y con un rugido salvaje, estrelló a la bestia contra el suelo. 1, 2, 3 veces. Cada impacto destruía más terreno alrededor. Hasta que finalmente, la criatura dejó de moverse. Pero la otra apareció detrás suyo. Sus mandíbulas gigantescas lograron sujetar parte del brazo de Yamosi. Bazil abrió los ojos. Cuidado. Pero algo extraño ocurrió. Yamosi ni siquiera reaccionó al dolor. Giró lentamente la cabeza, mirando a la criatura directamente a los ojos. Y entonces, liberó una explosión brutal de energía. El monstruo salió disparado violentamente hacia el cielo subterráneo. Yamosi se impulsó inmediatamente detrás de ella. Ambos desaparecieron entre las alturas. Segundos después, una gigantesca explosión iluminó todo el cielo del mundo hueco. Fragmentos de roca comenzaron a caer desde arriba. Y finalmente, el cuerpo de la criatura descendió violentamente, impactando contra el suelo completamente derrotada. Silencio. Las dos bestias habían sido eliminadas. Azura y Bazil respiraban con dificultad. No podían creer lo que acababan de ver. Ese joven Saiyajin había derrotado él solo a dos criaturas que normalmente requerían varios guerreros experimentados. Pero entonces, algo cambió. La energía de Yamosi continuó aumentando. Y aumentando. Y aumentando. Demasiado. El suelo comenzó a temblar nuevamente. Las estructuras del templo empezaron a resquebrajarse. Rocas enteras se elevaban alrededor suyo debido a la presión de su aura. Yamosi respiraba violentamente. Su cuerpo temblaba. Su poder estaba fuera de control. Una energía salvaje comenzaba a destruir todo alrededor. Azura retrocedió alarmada. No puede detenerse. Bazil apretó los dientes. Incluso él sentía miedo de acercarse. Y entonces, una nueva presencia apareció. Barkuk. El anciano observó el caos en silencio. Las criaturas derrotadas. El templo destruido. Y a Yamosi, envuelto en aquella monstruosa energía. Sus ojos se endurecieron. Así que era cierto, Yamosi rugió violentamente mientras otra explosión de energía destruía parte del suelo. Sin perder tiempo, Barkuk desapareció. Y reapareció frente al joven Saiyajin. Yamosi intentó reaccionar, pero el anciano fue más rápido. Con un movimiento preciso, golpeó directamente uno de los puntos de presión en el cuello del joven. Todo ocurrió en un instante. La energía explotó violentamente una última vez, y luego, desapareció. El cuerpo de Yamosi cayó lentamente inconsciente. El silencio regresó finalmente al templo destruido. Azura y Bazil permanecieron inmóviles. Sorprendidos. Confundidos. Barkuk levantó lentamente el cuerpo del joven Saiyajin entre sus brazos. Su expresión era seria. Preocupada. Vengan conmigo. Sin decir nada más, comenzó a caminar nuevamente hacia el interior del templo. Mientras Azura y Bazil lo seguían, sin poder dejar de pensar en una sola cosa. ¿Quién era realmente ese Saiyajin? La noche finalmente cayó sobre el mundo subterráneo. El cielo artificial de aquel enorme mundo hueco brillaba tenuemente con luces naturales que descendían desde las alturas como estrellas suspendidas en la oscuridad. El templo permanecía en silencio después del caos. Varias partes de la estructura habían quedado destruidas por la batalla. Y aún así, la calma había regresado.
En uno de los extremos del templo, Barkut observaba el cielo en silencio. Sus brazos cruzados. Su mirada perdida. El anciano parecía inquieto. Como si cientos de pensamientos atravesaran su mente al mismo tiempo. Detrás de él, Bazil lo observaba a la distancia. Sabía que algo preocupaba a su maestro. Y eso no era normal. Barkut rara vez mostraba dudas. Pero esta vez, era diferente. Porque aquel joven Saiyajin había demostrado un poder monstruoso. Un poder que ni siquiera parecía comprender. Mientras tanto, en el interior del templo, Azura permanecía sentada junto a Yamoshi. La habitación estaba iluminada únicamente por pequeñas llamas azuladas. El joven Saiyajin seguía inconsciente. Su respiración finalmente se había estabilizado. Todo parecía tranquilo. Hasta que ocurrió. Los dedos de Yamoshi se movieron lentamente. Azura levantó inmediatamente la mirada. Y entonces, los ojos del joven Saiyajin se abrieron lentamente. Su respiración se agitó por un instante. Confundido. Desorientado. Yamoshi observó el techo varios segundos antes de incorporarse lentamente. Su cuerpo todavía le dolía. Azura se levantó con calma. Tranquilo, pero Yamoshi la miró confundido. Su voz salió débil. ¿Quién eres tú? Azura permaneció en silencio unos segundos. Yamoshi observó rápidamente alrededor. La habitación. Las paredes. Las antorchas. Nada le resultaba familiar. ¿Dónde estoy?, preguntó nuevamente. Llegó una mano a su cabeza. El dolor volvió inmediatamente. Imágenes borrosas aparecieron por un instante. Agua. Gritos. Sangre. Y luego, vacío. Sus ojos temblaron ligeramente. No recuerdo nada, Azura lo observó preocupada. Te encontré en un río. Estabas muy herido. Te traje aquí. Yamoshi levantó lentamente la mirada hacia ella. Confundido. Perdido. ¿Quién soy? Pero incluso él parecía no saber la respuesta. No recordaba nada. Ni su pasado. Ni su origen. Solo fragmentos. Sensaciones borrosas. Entonces, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Barkut apareció. Su mirada se posó inmediatamente sobre Yamoshi. Azura se puso de pie. Maestro, Barkut asintió lentamente. Luego miró a Azura y Bazil, quien acababa de llegar a la entrada. Déjenme hablar con él. Ambos se miraron unos segundos. Y finalmente salieron de la habitación. El silencio regresó nuevamente. Yamoshi observó al anciano confundido. Barkut avanzó lentamente hasta quedar frente a él. Sus ojos envejecidos analizaban cada reacción del joven Saiyajin. Dime, ¿cuál es tu nombre? Yamoshi guardó silencio. Intentó pensar. Intentó recordar. Pero nada llegaba. Finalmente bajó ligeramente la mirada. No lo sé, Barkut permaneció observándolo. Mientras dormías, decías varios nombres. Yamoshi levantó lentamente la cabeza. Daikon, Korn, Seri, y entonces, el anciano pronunció el último nombre. Yamoshi. El joven Saiyajin abrió ligeramente los ojos. Algo reaccionó dentro de él. Una sensación. Una conexión. Y entonces, habló. Yamoshi, sus manos se tensaron levemente. Mi nombre es Yamoshi. Varias imágenes cruzaron rápidamente por su mente. Una figura sonriendo. Un pueblo. Una voz llamándolo. Pero desaparecieron antes de que pudiera entenderlas. Yamoshi llevó nuevamente una mano a su cabeza. No recuerdo, no sé quiénes son esos nombres, tal vez eran mi familia, Barkut lo observó en silencio. Su expresión no cambió. Pero en el fondo, comenzaba a comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Finalmente habló. No fuerces tus recuerdos. Yamoshi levantó lentamente la mirada hacia él. Te ayudaré a recuperar tu pasado. Pero por ahora, necesitas descansar. El anciano dio media vuelta lentamente. Con el tiempo, encontraremos las respuestas. Yamoshi permaneció en silencio observando sus propias manos. Confundido. Perdido.
sin saber que detrás de aquellos recuerdos destruidos, se escondía un destino que cambiaría el futuro de los Saiyajin para siempre. La noche transcurrió lentamente en el antiguo templo. El silencio había regresado, pero la tranquilidad no. En lo alto de una de las estructuras del templo, Barkut permanecía despierto observando el cielo subterráneo. Sus sentidos estaban alerta. Algo no estaba bien. Aquellas criaturas jamás se acercaban tanto al pueblo. Y mucho menos atacaban directamente el templo. Algo estaba alterando el comportamiento de las bestias del mundo hueco. Y el anciano podía sentirlo. Las energías oscuras que había percibido en el bosque seguían presentes. Moviéndose. Creciendo lentamente en las profundidades de aquel mundo oculto. Barkut cerró lentamente los ojos. Intentando sentir el flujo del ki alrededor suyo. La energía vital de cada ser. Cada criatura. Cada habitante. Y entre todas ellas, la de Yamosi seguía destacando monstruosamente. Inestable. Salvaje. Como una llama imposible de controlar. El anciano abrió nuevamente los ojos. Todavía dudaba. No confiaba completamente en ese joven. Pero el problema de las criaturas debía resolverse primero. A la mañana siguiente, la luz artificial del mundo hueco iluminó lentamente el templo. Dentro de una de las habitaciones, Yamosi abrió los ojos lentamente. Su cuerpo ya se encontraba recuperado casi por completo. Las heridas que normalmente habrían necesitado semanas para sanar, habían desaparecido en apenas una noche. Incluso para un Saiyajin, aquello era anormal. Yamosi observó sus manos confundido. No entendía por qué su cuerpo reaccionaba así. Entonces la puerta se abrió. Barkut apareció lentamente. En sus brazos llevaba varias prendas de ropa oscuras similares a las que usaban los habitantes del pueblo. El anciano dejó la ropa junto a Yamosi. «Úsalas». Yamosi lo observó confundido. Si vas a quedarte aquí por ahora, será mejor que pases desapercibido. Yamosi tomó lentamente las prendas. Minutos después salió nuevamente vestido con la ropa del pueblo subterráneo. A diferencia de las armaduras del exterior, estas eran simples. Cómodas. Pensadas para moverse libremente. Yamosi observó nuevamente alrededor. Todavía le costaba entender dónde estaba. O quién era realmente. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó finalmente. Barkut permaneció observándolo unos segundos. Lo mejor para ti es comenzar a conocer este lugar. El pueblo. Su gente. Tal vez, si despejas tu mente, tus recuerdos comiencen a regresar. Yamosi guardó silencio. Todavía se sentía vacío. Como si una parte de sí mismo hubiera desaparecido. Entonces, Bazil apareció en la entrada. «Puedo llevarlo al pueblo». El joven guerrero observó a Yamosi de arriba a abajo todavía con cierta desconfianza. Pero antes de que pudiera avanzar, Barkut negó lentamente. «No». Bazil levantó ligeramente la mirada. «Te necesito para otra cosa». La expresión del anciano se volvió seria. «Necesitamos descubrir qué está ocurriendo con las bestias. Algo las está alterando. Y si no encontramos el origen, el pueblo podría estar en peligro». Bazil asintió inmediatamente. Sabía que aquello era importante. «Reúne a los demás. Partiremos hacia lo profundo del bosque». El joven Saiyajin no discutió. Simplemente dio media vuelta y desapareció rápidamente del templo. Barkut observó nuevamente a Yamosi. Y luego desvió lentamente la mirada hacia Azura. «Tú lo llevarás». Azura asintió tranquilamente. «Entendido». Barkut guardó silencio unos segundos más. Todavía dudaba de Yamosi. Algo dentro de él le decía que aquel joven cambiaría muchas cosas. Para bien, o para mal. Pero ahora mismo, la amenaza del bosque era prioridad. Finalmente el anciano tomó su bastón y comenzó a caminar hacia la salida del templo. En el exterior ya lo esperaban 3 Saiyajin guerreros. Discípulos entrenados personalmente por él. Todos poseían enormes cantidades de poder. Sus energías eran controladas. Refinadas. Muy distintas al salvaje poder de Yamosi.
Sin decir una sola palabra, los 4 guerreros partieron rápidamente hacia las profundidades del bosque blanco. Mientras tanto, Azura observó nuevamente a Yamosi. Vamos. Te mostraré tu nuevo hogar. Y por primera vez desde que despertó, Yamosi salió del templo dispuesto a conocer el extraño mundo que ahora lo rodeaba. Yamosi caminaba lentamente detrás de Azura mientras abandonaban el antiguo templo de Barkuk. Todavía se sentía extraño. Vacío. Como si una parte de él hubiera desaparecido para siempre. Aún así, algo en aquel lugar le transmitía tranquilidad. Yamosi siguió a Azura fuera de la habitación mientras la luz del mundo subterráneo iluminaba lentamente los enormes pasillos del templo. El lugar era gigantesco. Mucho más de lo que había imaginado. Columnas enormes atravesaban las estructuras antiguas mientras raíces blancas rodeaban parte de las paredes de piedra. El viento soplaba suavemente a aquella altura. Y entonces, Yamosi se detuvo. Sus ojos se abrieron ligeramente. Frente a él, se extendía el vacío. El templo del maestro Barkuk estaba construido sobre una gigantesca estructura suspendida a cientos de metros sobre el pueblo. Abajo podían verse pequeños puentes, viviendas y Saiyajin moviéndose libremente entre el enorme mundo hueco. Varios guerreros descendían volando tranquilamente desde el templo hacia la aldea. Azura avanzó unos pasos antes de notar que Yamosi no la seguía. Giró ligeramente la cabeza. ¿Qué ocurre? Yamosi observó nuevamente la enorme distancia hacia abajo. Luego desvió lentamente la mirada. Por primera vez desde que despertó, pareció avergonzado. Azura esperó unos segundos. No sé cómo bajar. El silencio duró un instante. Azura lo observó confundida. ¿Qué quieres decir? Yamosi frunció ligeramente el ceño intentando explicarse. No sé, ¿cómo hacen eso? Señaló a los Saiyajin que descendían volando entre las estructuras. Azura abrió apenas los ojos. Sorprendida. No podía entenderlo. Ese sujeto poseía un poder monstruoso. Había derrotado él solo a aquellas criaturas gigantescas. Y aún así, ¿no sabía volar? Yamosi bajó ligeramente la mirada. Tal vez, lo sabía antes. Pero no lo recuerdo. Azura permaneció observándolo unos segundos. Y entonces, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Definitivamente eres extraño. Yamosi la miró confundido. Azura dio unos pasos hacia él. Y lentamente, extendió su mano. Entonces solo no me sueltes. Yamosi observó la mano unos segundos. Dudó un momento. Pero finalmente la tomó. Azura sujetó firmemente su brazo. Y entonces, ambos se elevaron lentamente en el aire. Yamosi abrió ligeramente los ojos. La sensación era extraña. El viento golpeó su rostro mientras descendían suavemente desde el gigantesco templo suspendido. Por un instante, olvidó incluso respirar. El mundo hueco comenzó a revelarse completamente ante sus ojos. Enormes cascadas descendían desde montañas suspendidas en la distancia. Criaturas gigantes volaban entre la niebla del cielo subterráneo. Bosques luminosos cubrían gran parte del horizonte. Y abajo, el pueblo Saiyajin parecía lleno de vida. El viento del mundo subterráneo soplaba suavemente entre las enormes estructuras de piedra y raíces gigantescas que rodeaban el templo. A lo lejos podían escucharse risas. Conversaciones. Vida. Yamosi levantó ligeramente la mirada. A medida que descendían por los caminos del enorme templo suspendido, el pueblo comenzaba a revelarse completamente ante sus ojos. Y entonces, se detuvo. Sorprendido. El lugar era completamente distinto a cualquier cosa que hubiera visto antes. Los Saiyajin de aquella aldea caminaban libremente entre mercados construidos con piedra y madera blanca. Niños corrían jugando entre los puentes elevados. Algunos guerreros entrenaban amistosamente cerca de enormes cascadas luminosas. Otros trabajaban cultivando enormes plantas del mundo hueco. Pero nadie parecía tener miedo. No había soldados vigilando. No había gritos. Ni castigos. La gente sonreía. Vivía. Yamosi observaba todo en silencio. Como si aquella escena despertara algo lejano dentro de él. Algo cálido.
Azura notó su reacción. Sorprendido, Yamosi tardó unos segundos en responder. Es diferente. Azura sonrió levemente. ¿Diferente al exterior? Yamosi guardó silencio. Intentó recordar. Pero nuevamente solo llegaron fragmentos borrosos. Campos secos. Oscuridad. Hambre. Su mirada bajó lentamente. Creo que sí, Azura lo observó unos segundos. Aquí intentamos vivir lejos de todo eso. Yamosi levantó la mirada nuevamente hacia el pueblo. ¿Lejos de qué? Azura permaneció en silencio por un momento. Del miedo. Esas palabras hicieron que Yamosi se quedara quieto. Porque aunque no recordaba nada claramente, esa sensación sí la conocía. Miedo. Era como una herida que seguía dentro de él. Continuaron caminando entre el pueblo. Varios Saiyajin observaban a Yamosi con curiosidad. Otros con desconfianza. Algunos susurraban al verlo pasar. Después de todo, era un desconocido. Y además, muchos habían sentido la monstruosa energía que liberó la noche anterior. Yamosi parecía incómodo. Azura lo notó rápidamente. No les hagas caso. Solo no están acostumbrados a ver gente del exterior. Yamosi observó nuevamente a los habitantes. Nunca salen de aquí. Azura negó lentamente. Muy pocos. El mundo exterior es peligroso. Barkuk dice que hace mucho tiempo los Saiyajin cambiaron. Sus ojos se endurecieron ligeramente. Se dejaron consumir por la ambición. Yamosi escuchaba atentamente. No sabía por qué, pero sentía que esas palabras tenían relación con él. Mientras avanzaban, varios niños Saiyajin pasaron corriendo cerca de ellos. Uno de ellos tropezó accidentalmente frente a Yamosi. El pequeño levantó rápidamente la mirada algo asustado. Pero Yamosi simplemente lo ayudó a levantarse. El niño sonrió inmediatamente antes de salir corriendo nuevamente. Azura observó aquello en silencio. Y por primera vez, pareció relajarse un poco cerca de él. Definitivamente no pareces alguien malo. Yamosi la miró confundido. ¿Pensabas que lo era? Azura desvió ligeramente la mirada. La primera vez que sentí tu energía, sí. Yamosi bajó lentamente la cabeza observando sus propias manos. Yo también le tendría miedo a algo como yo. Azura se quedó en silencio unos segundos. No creo que seas malo. Solamente estás perdido. Yamosi levantó lentamente la mirada hacia ella. Aquellas palabras golpearon algo dentro de él. Porque era exactamente así como se sentía. Perdido. Completamente perdido. Finalmente llegaron a una zona más tranquila del pueblo. Varias viviendas se encontraban construidas alrededor de enormes raíces blancas que atravesaban el suelo. Azura se detuvo frente a una pequeña estructura de piedra y madera iluminada por luces violetas. Aquí dormirás por ahora. Yamosi observó el lugar. Simple. Pequeño. Pero cálido. Azura abrió lentamente la puerta. Barkuk pidió que te quedaras aquí mientras recuperas tus recuerdos. Yamosi ingresó lentamente. El interior era humilde. Una cama. Una mesa pequeña. Algunas mantas. Pero aún así, se sentía acogedor. Azura permaneció unos segundos en la entrada. Descansa. Tu cuerpo todavía necesita recuperarse. Yamosi se giró lentamente hacia ella. Azura, ella levantó ligeramente la mirada. Yamosi dudó unos segundos antes de hablar. Gracias. Azura pareció sorprenderse levemente. Luego sonrió apenas. Una sonrisa pequeña. Sincera. No tienes que agradecerme. Y lentamente, cerró la puerta. Dejando a Yamosi solo. En silencio. En un lugar desconocido. Pero por primera vez desde que despertó, sentía algo diferente dentro de sí. Una pequeña sensación de calma. Aunque en el fondo, sabía que aquella tranquilidad no duraría para siempre. Las profundidades del bosque blanco permanecían extrañamente silenciosas. Barkuk avanzaba al frente del grupo mientras Bacil, Renko y Tario lo seguían atentamente entre los enormes árboles de madera pálida. La luz violeta de las hojas iluminaba tenuemente el camino. Pero algo había cambiado.
Incluso el aire se sentía diferente. Más pesado. Más muerto. Basil observaba constantemente los alrededores. Su mano permanecía cerca de su lanza. Nunca había sentido el bosque así. Renko caminaba varios metros más adelante revisando el terreno. A diferencia de Basil, su estilo era mucho más agresivo e impulsivo. Yo sí. Los demás voltearon ligeramente hacia él. Renko frunció el ceño observando unas enormes marcas destruyendo parte del suelo. Cuando las bestias empiezan a comportarse así, algo las está obligando. Tareo permanecía en silencio. Era el más tranquilo del grupo. Más observador. Sus ojos analizaban cuidadosamente los árboles cercanos. Y entonces, se detuvo. Maestro. Barkut giró ligeramente la mirada. Tareo señaló una pequeña zona cercana. Varias flores violetas del bosque se encontraban completamente marchitas. Negras. Como si toda la vida hubiera sido absorbida de ellas. Basil se acercó lentamente. Esto no es normal. Renko tocó una de las plantas. Esta se deshizo apenas rozarla. El silencio se volvió incómodo. Barkut observó lentamente alrededor. Y comenzó a sentirlo nuevamente. Aquella energía oscura. Más fuerte. Más cercana. Entonces, un rugido brutal sacudió el bosque. Los 4 Saiyajin levantaron rápidamente la mirada. A varios metros de distancia, 2 enormes criaturas se estaban enfrentando violentamente entre sí. Bestias gigantescas cubiertas de roca y raíces. Normalmente aquellas criaturas jamás peleaban de esa manera. Pero ahora, parecían completamente fuera de control. Una de ellas arrancó parte del cuello de la otra mientras rugían salvajemente. Basil apretó los dientes. Se están matando entre ellas. Barkut observó la escena con preocupación. La corrupción ya comenzó a extenderse, pero antes de que pudiera terminar, el suelo tembló violentamente. Todos reaccionaron de inmediato. El terreno explotó debajo de ellos. 2 enormes gusanos gigantes emergieron brutalmente desde las profundidades. Sus cuerpos estaban cubiertos de placas oscuras y múltiples bocas llenas de dientes giratorios. Una sustancia negra caía de sus cuerpos derritiendo la tierra. Renko reaccionó primero. Ya era hora. Se lanzó violentamente hacia una de las criaturas cubriendo su brazo con energía. Golpeó directamente el rostro del monstruo. La criatura rugió violentamente y lo lanzó contra varios árboles. Basil apareció inmediatamente detrás del gusano. Su lanza brilló intensamente. La punta atravesó parte de la coraza de la criatura. Pero el monstruo giró violentamente atrapando a Basil con su enorme cola y lanzándolo contra el suelo. La tierra explotó. Mientras tanto, el segundo gusano se abalanzó directamente hacia Barkut. Pero el anciano ni siquiera se movió. Esperó. En silencio. Y justo antes del impacto, desapareció. Reapareciendo sobre la cabeza de la criatura. Concentró energía en 2 dedos. Y golpeó. El impacto fue preciso. Violento. La cabeza del gusano se estrelló brutalmente contra el suelo. Pero aún así, seguía moviéndose. Son más resistentes de lo normal, dijo Tareo mientras ayudaba a Basil a levantarse. El enorme gusano abrió varias de sus bocas al mismo tiempo liberando una sustancia corrosiva en todas direcciones. Los Saiyajin comenzaron a esquivarla rápidamente entre los árboles. Renko sonrió ligeramente mientras limpiaba sangre de su rostro. Ahora sí se puso interesante. Su energía explotó violentamente. Y se lanzó nuevamente al combate. Basil y Tareo lo siguieron inmediatamente. Los 3 comenzaron a atacar coordinadamente. Golpes. Explosiones de energía. Impactos que destruían parte del bosque. Finalmente Basil logró inmovilizar a una de las criaturas atravesando varias partes de su cuerpo con su lanza. Ahora. Tareo concentró energía en ambas manos. Y lanzó una poderosa onda directamente dentro de la boca del monstruo. La explosión iluminó todo el bosque. La criatura finalmente cayó derrotada. Pero la segunda bestia emergió nuevamente desde el suelo detrás de Renko. Intentó devorarlo de un solo movimiento. Barkut apareció instantáneamente.
sujetó la mandíbula de la criatura con una sola mano. El suelo se hundió bajo sus pies por la presión. Sus ojos se endurecieron. Y liberó una brutal explosión de ki a quemarropa. La cabeza del monstruo explotó violentamente. Silencio. Los restos de ambas criaturas cayeron pesadamente sobre el bosque destruido. Los 4 Saiyajin respiraban con dificultad. Incluso Barkut parecía preocupado. Porque aquello confirmaba sus sospechas. Algo estaba enfermando el mundo hueco. Y esa oscuridad seguía creciendo. La oscuridad comenzaba a cubrir nuevamente el bosque blanco cuando Barkut y los demás Saiyajin finalmente regresaron de las profundidades. El ambiente era pesado. Silencioso. Incluso Renko había dejado de bromear durante el camino de regreso. Las criaturas alteradas. Las flores marchitas. La extraña energía que contaminaba lentamente el bosque, todo aquello comenzaba a preocuparlos más de lo que querían admitir. Barkut avanzaba al frente del grupo en completo silencio. En una pequeña bolsa de cuero llevaba guardada una de las flores corruptas que habían encontrado en el bosque. Incluso cerrada, la energía oscura que desprendía podía sentirse débil, pero perturbadora. Basil observó la bolsa unos segundos. Esa cosa no parece natural. Barkut no respondió inmediatamente. Sus ojos permanecían serios. Porque no lo es. Renko frunció ligeramente el ceño. ¿Cree que las bestias están cambiando por culpa de eso? El anciano levantó lentamente la mirada hacia el bosque oscuro. No lo sé todavía. Pero algo está enfermando este mundo. Taro guardó silencio. Incluso él podía sentirlo. El flujo natural de energía del bosque ya no era el mismo. Como si algo estuviera consumiendo lentamente la vida de aquel lugar. Finalmente el grupo salió del bosque y regresó a las cercanías del pueblo. Las luces violetas del mundo hueco iluminaban suavemente las estructuras mientras los habitantes comenzaban a entrar en sus hogares. La tranquilidad de la aldea contrastaba completamente con lo que habían visto en las profundidades. Barkut se detuvo lentamente. Luego observó a sus discípulos. Descansen. Los 3 Saiyajin levantaron la mirada. Mañana volveremos a investigar. Basil asintió inmediatamente. Pero antes de retirarse, miró nuevamente al anciano. Maestro, ¿cree que esto tenga relación con el joven del exterior? Por un instante, el silencio se volvió pesado. Barkut desvió lentamente la mirada hacia el cielo subterráneo. No lo sé, pero en el fondo, esa posibilidad también cruzaba por su mente. Finalmente volvió a mirar a sus discípulos. Vuelvan a sus hogares. Los 3 Saiyajin obedecieron. Y poco a poco desaparecieron entre las estructuras del pueblo. Barkut permaneció solo varios segundos. Luego, tomó lentamente la pequeña bolsa donde guardaba la flor marchita. La observó en silencio. Las hojas negras parecían pudrirse lentamente mientras pequeñas partículas oscuras se desprendían de ella. Aquella energía le resultaba profundamente inquietante. Y entonces, el anciano comenzó a caminar nuevamente. Alejándose del pueblo. Regresando una vez más hacia las profundidades del bosque blanco. El viento soplaba lentamente entre los árboles de madera pálida mientras Barkut avanzaba solo. Hasta que finalmente, el gran árbol apareció frente a él nuevamente. Colosal. Antiguo. Como una entidad que observaba silenciosamente el paso del tiempo. Barkut se acercó lentamente. Y sacó la flor marchita de la bolsa. Incluso cerca del árbol, aquella energía oscura seguía viva. El anciano frunció ligeramente el ceño. Y entonces apoyó nuevamente una mano sobre el enorme tronco blanco. Cerró lentamente los ojos. Gran oráculo, el bosque quedó completamente en silencio. Las hojas violetas comenzaron a moverse suavemente. Y entonces, la antigua presencia despertó nuevamente. Las hojas violetas del gran árbol comenzaron a brillar lentamente mientras la energía del bosque se movía alrededor de Barkut. El anciano permanecía inmóvil frente al gigantesco tronco blanco. En una de sus manos sostenía la flor marchita. La corrupción seguía extendiéndose lentamente sobre sus pétalos oscuros. Y entonces, la voz del oráculo volvió a escucharse. Débil. Cansada.
como si cada palabra le costara un enorme esfuerzo. Esa energía proviene del árbol sagrado maldito. Barkut abrió lentamente los ojos. Su expresión se endureció inmediatamente. El árbol maldito. Las raíces del gran árbol comenzaron a emitir un tenue brillo violeta. Hace siglos, fue llevado al mundo exterior. Y ahora, está absorbiendo lentamente la energía vital del planeta. El anciano observó la flor marchita en silencio. Y finalmente comenzó a entender. Las tierras secas. Las bestias alteradas. La naturaleza muriendo. Todo estaba conectado. Entonces, ¿el planeta entero está enfermando? El viento recorrió lentamente el bosque blanco. Y la voz respondió. Sí. Y si esto continúa, este mundo morirá. El corazón de Barkut se tensó. ¿Cuánto tiempo queda? Hubo un breve silencio. Como si incluso el oráculo dudara en responder. Unos pocos años, tal vez menos. Los ojos de Barkut se abrieron lentamente. Aquello era peor de lo que imaginaba. El mundo exterior estaba condenando incluso el mundo hueco. Las raíces del planeta entero estaban siendo consumidas. La tiranía de los gobernantes del exterior arrastrará también a este mundo a su perdición. Barkut apretó lentamente el puño. Entonces, el nombre volvió a cruzar por su mente. Yamosi. El joven Saiyajin. Ese poder monstruoso. Ese extraño destino. El anciano levantó lentamente la mirada hacia el gran árbol. Entonces, ¿ese joven realmente es? Las hojas violetas comenzaron a caer lentamente alrededor del bosque. Y entonces, la respuesta llegó. Sí. Él es el elegido de las antiguas profecías. El silencio cubrió completamente el bosque. Incluso Barkut parecía impactado. Yamosi será quien cambie el destino de este mundo. La energía del árbol comenzó a debilitarse nuevamente. Más rápido esta vez. La voz del oráculo se volvió todavía más distante. Debes entrenarlo, el tiempo es escaso. Barkut frunció el ceño. Pero él ni siquiera controla su propio poder. Ni recuerda quién es. Las raíces del árbol brillaron tenuemente una última vez. Precisamente por eso, debes guiarlo. El viento comenzó a desaparecer lentamente. La conexión estaba rompiéndose otra vez. Cuando la oscuridad finalmente despierte, solo él podrá enfrentar. La voz se cortó abruptamente. El brillo del árbol desapareció parcialmente. Las hojas dejaron de moverse. Y el bosque volvió a quedar en completo silencio. Barkut abrió rápidamente los ojos. Oráculo. No hubo respuesta. Solo el sonido del viento recorriendo lentamente las raíces gigantescas del bosque. El anciano permaneció inmóvil varios segundos. Observando la flor marchita entre sus manos. El destino del planeta. Las profecías. Yamosi. Todo comenzaba a unirse. Y aún así, lo que más le preocupaba, era una sola cosa. ¿Podría realmente controlar el monstruoso poder que dormía dentro de ese joven Saiyajin? La noche había cubierto completamente el mundo hueco. Las luces violetas del bosque iluminaban tenuemente las estructuras del pueblo mientras el silencio comenzaba a apoderarse lentamente de la aldea Saiyajin. En el interior de la pequeña habitación asignada por Barkut, Yamosi permanecía despierto. Sentado junto a una pequeña ventana de piedra. Observando el inmenso cielo subterráneo. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, los recuerdos regresaban. Fragmentos. Gritos. Sangre. Un hombre llamándolo. Pero nunca lograba ver claramente los rostros. Ni entender qué había ocurrido realmente. Lentamente cerró los ojos frustrado. ¿Quién era yo? Entonces, toc toc. El sonido de unos golpes suaves en la puerta rompió el silencio. Yamosi levantó lentamente la mirada. Adelante, la puerta se abrió lentamente. Barkut apareció en silencio. El anciano observó rápidamente la habitación antes de entrar. Yamosi se puso de pie inmediatamente. Todavía no sabía cómo comportarse frente a él. Barkut cerró lentamente la puerta detrás suyo.
Y durante unos segundos, ninguno habló. El anciano observó nuevamente al joven Saiyajin. Incluso tranquilo, su energía seguía siendo inmensa. Inestable. Como una tormenta dormida. Finalmente Barkuk habló. Desde mañana, comenzaré a entrenarte. Yamoshi levantó ligeramente la mirada. ¿Entrenarme? Barkuk asintió lentamente. Debes aprender a controlar ese poder. Sus ojos se endurecieron levemente. Por tu bien, y por el bien de este mundo. El silencio regresó nuevamente. Yamoshi bajó lentamente la mirada hacia sus manos. ¿Ese poder, es algo malo? Barkuk permaneció en silencio unos segundos. Luego caminó lentamente hasta quedar junto a la ventana. Observando el cielo subterráneo. El poder no es malo. Nunca lo fue. Lo peligroso, es el corazón de quien lo usa. Yamoshi escuchaba atentamente. Aquellas palabras parecían importantes. Como si una parte de él necesitara escucharlas. Barkuk continuó. He conocido muchos Saiyajin fuertes. Demasiados. Su mirada se volvió distante. Como si recordara tiempos antiguos. La mayoría creyó que el poder existía para dominar. Para aplastar. Para gobernar a otros. El anciano cerró lentamente los ojos. Y terminaron destruyéndose a sí mismos. Yamoshi observó nuevamente sus propias manos. Todavía podía recordar aquella sensación. La ira. La violencia. El monstruo que despertaba dentro de él. Yo, no quería lastimar a nadie. Su voz salió baja. Casi rota. Pero cuando veo sufrimiento, siento que algo dentro de mí explota. Barkuk lo miró lentamente. Y por primera vez, pareció comprender verdaderamente al joven Saiyajin. Porque no veía ambición en él. Ni crueldad. Solo dolor. Eso significa que todavía conservas algo importante. Yamoshi levantó ligeramente la mirada. ¿Qué cosa? Barkuk respondió casi de inmediato. Compasión. El silencio volvió a llenar la habitación. Yamoshi no sabía por qué, pero aquella palabra hizo que algo cálido apareciera en su pecho. Una sensación extraña. Lejana. Como si alguien en su pasado le hubiera enseñado eso alguna vez. Barkuk se acercó lentamente hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. Escúchame bien, Yamoshi. El joven levantó la mirada. Tu poder es peligroso. Muy peligroso. Pero si aprendes a controlarlo, podrías convertirte en alguien capaz de cambiar muchas cosas. Los ojos de Yamoshi temblaron levemente. ¿Cambiar? Barkuk asintió. Este mundo necesita esperanza. Y por primera vez desde que había despertado, Yamoshi sintió que alguien realmente creía en él. Aunque ni siquiera recordara quién era. Aunque todavía estuviera perdido. El anciano abrió lentamente la puerta dispuesto a marcharse. Sin darse cuenta, afuera de la habitación, Azura permanecía apoyada silenciosamente contra la pared. Había escuchado toda la conversación. Y mientras observaba la puerta en silencio, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Porque por primera vez, el extraño Saiyajin del exterior ya no parecía solo un monstruo. Comenzaba a sentirse como alguien que realmente pertenecía allí. La puerta se cerró lentamente detrás de Barkuk. El silencio regresó nuevamente a la pequeña habitación. Pero esta vez, ya no se sentía vacío. Yamoshi permaneció inmóvil varios segundos observando la puerta. Las palabras del anciano seguían resonando dentro de su mente. Este mundo necesita esperanza. Lentamente bajó la mirada hacia sus propias manos. Aquellas manos que habían destruido. Aquellas manos que ni siquiera podía recordar realmente qué habían hecho. Pero por primera vez desde que despertó, ya no sentía únicamente miedo. Ahora existía algo más. Un propósito. Entrenar. Comprender su poder. Controlarlo. Tal vez así, también lograría entender quién era realmente. Yamoshi caminó lentamente hasta la pequeña cama junto a la ventana. El cielo del mundo hueco seguía brillando suavemente afuera. Las luces violetas del bosque iluminaban tranquilamente la habitación. Todo era tan distinto a los fragmentos oscuros que aparecían en sus recuerdos. Tan tranquilo.
tan cálido. El joven Saiyajin se recostó lentamente. Y cerró los ojos. Por primera vez, las imágenes violentas no regresaron de inmediato. No hubo gritos. No hubo sangre. Solo silencio. Calma. Y poco a poco, su respiración comenzó a estabilizarse. Finalmente, Yamoshi descansó. De verdad. Mientras afuera, el mundo seguía moviéndose silenciosamente hacia un destino que todavía nadie podía imaginar. La tranquilidad del mundo hueco quedó atrás. Muy lejos de las montañas ocultas. Muy lejos del templo de Barkuk. En la superficie del planeta, la realidad era completamente distinta. El cielo estaba cubierto por nubes oscuras. La tierra era seca. Muerta. Grandes estructuras metálicas atravesaban enormes campos de trabajo iluminados por fuego y maquinaria pesada. Gritos. Cadenas. Golpes. Ese era el verdadero rostro del reino del rey Sadala. Un enorme campo de concentración se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Miles de Saiyajin debilitados trabajaban obligados bajo vigilancia militar. Algunos cargaban enormes rocas. Otros extraían minerales de las profundidades de la tierra. Y quienes caían agotados, eran abandonados ahí mismo. Como basura. En lo alto de una gigantesca torre metálica varios soldados observaban el lugar riendo mientras algunos prisioneros eran castigados públicamente. El miedo dominaba aquel lugar. Y aún así, entre toda aquella oscuridad, existía alguien distinto. En medio de varios Saiyajin trabajando encadenados, un joven levantaba enormes bloques de piedra él solo. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y suciedad. Pero incluso agotado, su presencia destacaba. Sus ojos no transmitían miedo. Transmitían odio. Un odio profundo. Silencioso. Varios guardias observaban al joven con inquietud. Porque incluso usando cadenas especiales, aquel Saiyajin seguía siendo anormalmente fuerte. Uno de los soldados escupió al suelo. Ese monstruo volverá a causar problemas. Otro soltó una risa burlancia. Igual que su familia. El primer guardia sonrió cruelmente. Debieron ejecutarlos a todos cuando intentaron rebelarse contra el rey. El joven Saiyajin escuchó claramente aquellas palabras. Sus manos se tensaron alrededor de la enorme roca que cargaba. Por un instante, el suelo bajo sus pies se resquebrajó. Los guardias se pusieron tensos inmediatamente. Pero el joven logró contenerse. Lentamente volvió a caminar. Como si nada hubiera ocurrido. Mientras avanzaba entre los demás prisioneros, varios Saiyajin bajaban la mirada al verlo pasar. Algunos parecían admirarlo. Otros, tenerle miedo. Finalmente el joven dejó violentamente la roca junto a varias estructuras metálicas. Uno de los guardias se acercó rápidamente golpeándolo con una vara eléctrica. Más rápido, escoria. El impacto sacudió el cuerpo del joven. Pero él ni siquiera gritó. Solo levantó lentamente la mirada hacia el soldado. Y por un instante, el guardia sintió miedo. Porque aquellos ojos, parecían los de una bestia esperando el momento correcto para atacar. El soldado retrocedió molesto. Maldito monstruo, el joven simplemente desvió la mirada. No valía la pena todavía. Aún no. Cuando finalmente cayó la noche, los prisioneros comenzaron a regresar lentamente a sus celdas subterráneas. El joven Saiyajin permaneció sentado solo en uno de los rincones oscuros del campo. Observando las enormes murallas que rodeaban aquel infierno. Entonces, unos pasos comenzaron a acercarse. Varios jóvenes Saiyajin aparecieron lentamente detrás de él. Todos llevaban marcas de castigo. Heridas. Miradas cansadas. Uno de ellos habló en voz baja. Los guardias moverán recursos mañana por el túnel norte. El joven permaneció en silencio. Otro continuó. Será nuestra mejor oportunidad. Finalmente, el joven Saiyajin levantó lentamente la mirada. Sus ojos brillaban llenos de determinación. No. Los demás quedaron confundidos. ¿Qué? El joven se puso lentamente de pie. Y observó nuevamente las gigantescas estructuras del campo de concentración. No escaparemos. Los otros Saiyajin abrieron ligeramente los ojos.
Y entonces, el joven sonrió apenas. Una sonrisa fría. Peligrosa. Vamos a tomar este lugar. El viento oscuro recorrió lentamente el campo de concentración. Mientras la mirada del joven Saiyajin se endurecía todavía más. Una mirada llena de ambición. De orgullo. De hambre de poder. Porque a diferencia de otros, él no soñaba únicamente con libertad. Soñaba con gobernar. Y su nombre era Vegeta.